Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido al Oráculo del Ángel, a esta lectura donde vamos a recibir mensajes para tener más paciencia, sea en una relación tóxica o en una mala racha o en una crisis económica, en la situación complicada que estés pasando hoy, cómo podemos tener más paciencia en este momento. Recibimos 5 cartas y la primera carta se relaciona con un consejo y nos sale el Principado Servil, quien nos habla que hay un posible miedo a la soledad que no está resuelto. Entonces, lo que te va a pedir este ángel es que puedas darte ese tiempo a solas, pero no en el sentido de quedarte a sola obligadamente en una forma de aislamiento, sino que puedas entrar adentro tuyo, haciéndote preguntas, respondiendo esas preguntas. Esto puede estar muy relacionado al último video que hice sobre este tema de hacernos preguntas que nos abran a nuevos caminos, a nuevas preguntas, pero más que nada a nuestro ser, nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestros conflictos. Entonces, pregúntate, ¿qué es lo que más me molesta de estar en soledad? ¿Cuál es la razón por la que necesito estar con muchas personas o con una persona en específico? ¿Qué es lo que hace que yo me quede en este camino o con estas personas que en algún punto me están dañando? ¿Qué es lo que más me da miedo de estar sola o de estar solo? Todo lo que te lleve a encontrar esas emociones que potencian tu miedo a la soledad o como tu desagrado a estar en soledad, ¿no? ¿Cuál es el rechazo interno que hay? Incluso pensarte en la relación con vos. ¿Qué es lo que más rechazo de estar en compañía conmigo misma o conmigo mismo? Por ejemplo, cuando tuve mi gran crisis hace unos años largos, mi mamá me dijo, vos no estás sola, estás contigo, es decir, con vos misma, no estás sola. Y ese fue uno de los primeros clics para ir pensando, ¿y cómo está mi relación conmigo? ¿No? Y cuando entras en este proceso de cuestionamiento y de realmente darte este tiempo de introspección, de pensamiento y de sanar esas emociones que hacen que todo el tiempo quieras estar en relación con un otro o quizás en un estado de víctima, como de ¿por qué me pasa esto a mí? O no voy a poder con esto o lo que sea. Esto te va a dar un comienzo a cerrar esa etapa, a romper con tu viejo yo y a poder reconstruir una nueva identidad que sea coherente con lo que pensás y con lo que sentís en este momento, y que esa nueva identidad, esa transformación te lleve a un nuevo comienzo, más orgánico, más fluido, más integral, que no te haga perder en las pasiones. Por lo tanto, con esta carta es importante tener la conciencia de que si haces el trabajito con la soledad y si haces el trabajito de amigarte con tu persona, vas a tener un nuevo comienzo y eso te va a dar la seguridad y el sostén para no dejarte llevar por esos impulsos, como por ejemplo puede ser dependencia emocional o vulnerabilidad ante otras personas que tienen un mayor grado de manipulación, ¿sí? O que buscan aprovecharse de tu persona, o en situaciones económicas donde
al no reconocer tu propio valor, como veníamos hablando acá, tu propio valor y tu relación con vos misma o con vos mismo, eso hace que en lo económico también se vea reflejado. Por cómo pones un precio, por cómo trabajás, por aguantar cosas que quizás no está bueno aguantar, o incluso pasar temporadas de hambre porque no estás realmente reconociendo que sos alguien importante y de valor para esta humanidad, para tu entorno y para el trabajo que realizás. O también puede ser que no logres encontrarte con aquello que te apasiona, con aquello que te mueve y tengas mucho miedo a la incertidumbre, a aquello que está por venir. Entonces, miremos y recordemos estas dos cartas. Entre el miedo a la soledad y estar constantemente en relaciones que no hacen bien y el miedo a la incertidumbre, se hace un combo que no me permite llegar a mi nuevo comienzo. Entonces, para poder trabajar la paciencia y para poder permitir que todo esto empiece a funcionar, tenemos que darnos este tiempo de reconocer nuestro brillo interno, nuestra fuerza interna y junto con este arcángel y con este también poder consultar con nuestra sabiduría de esta vida, de otras vidas, de lo que creas, pero poder darnos esas respuestas que tanto necesitamos y dejar de buscar afuera. Rafael nos va a decir que realmente dejemos de buscar afuera lo que tenemos adentro, porque desde ahí es que vas a tener la seguridad y la confianza de ir dando paso a paso y saber que ese es el camino correcto. Entonces, no es tan necesario estar con esa ansiedad de qué va a pasar y que quiero tener todo resuelto y que si hago esto y hago lo otro sé que va a ser porque otro lo hizo o porque otra me lo dijo. Pero cuando no estás consultándote y cuando escuchás más tu exterior que tu interior, todo eso se cae y potencia tu ansiedad porque tenés miedo a la incertidumbre. Entonces va a potenciar a tu ansiedad y cuanto más ansiosos o ansiosas estamos, más rechazamos la materialización porque no dejamos que la energía fluya. Entonces, acá lo importante es que en este tiempo de soledad, para tener más seguridad y más confianza y poder alimentar la paciencia, puedas tener un cuaderno donde escribas tus reflexiones y tus charlas con vos misma o con vos mismo. Por ejemplo, algo que lo voy a dejar ahí porque está hermoso. Algo que hacía hace un tiempo era charlar con mi propia conciencia. Yo lo hacía de forma súper inconsciente porque no estaba inmersa en nada de lo que estoy hoy en la espiritualidad y en el coaching y la psicología. Pero lo que hacía es que hablaba con mi propia conciencia. Yo le contaba lo que me estaba pasando y le pedía consejos. Entonces la conciencia a mí me respondía y me decía, en este tema, en este otro tema, en este otro tema. Quizás me estaba conectando con mis ángeles, o con Dios, o con Jesús, o quién sabe, pero hacía eso y te lo súper recomiendo, porque te da un abrigo que puede curar ese temor a la soledad y ese rechazo
a la soledad porque te vas a sentir muy acompañada. También te diría que tengas hojas u otro cuaderno donde con el corazón abierto y sin mentirte pongas realmente tus deseos y tus objetivos y aquello que querés lograr a nivel físico, mental, emocional, espiritual. Y te preguntes, ¿quién tengo que ser para llegar a eso que estoy buscando? ¿Qué debo sanar en mi interior para llegar a eso que necesito ser? ¿Y qué pasos tengo que hacer para tener eso que quiero hacer? Estas preguntas te van a abrir a un nuevo canal de materialización. Y además de estas preguntas es que también cuestiones tanto tus creencias como tus relaciones de hoy. ¿Qué me aporta esta relación? ¿Por qué y para qué me quedo en esta relación? ¿Cómo puedo mejorar este vínculo? ¿Qué tan dispuesto esta persona está a mejorar este vínculo? ¿Qué vínculos tengo que dejar atrás? ¿Qué trabajos tengo que dejar atrás? ¿Qué pensamientos tengo que dejar atrás? ¿Qué pensamientos nuevos debo tener? ¿Qué sensaciones y emociones debo cultivar? ¿Y cuáles debo gestionar mejor? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y acá te doy otro ejercicio que hacía muy de pequeña, que era, hacía columnas y decía, ¿cuál es mi identidad? O sea, quién soy, fortalezas, defectos, virtudes, debilidades, habilidades, pensamientos, etc. E iba escribiendo y me fijaba cuánto había mejorado o cuánto había empeorado en el peor de los casos, ¿no? Lo dejé de hacer, pero de pequeña hasta adolescente siempre hacía eso para tener bien en claro cómo trabajar mi disciplina, mi constancia, mi perseverancia y todo lo que necesitaba para lograr mis metas. Así que Rafael te invita a que hagas esto porque en cuanto vos hagas ese clic y cambies tu programación mental y emocional y puedas tomar esos traumas, poder revolverlos, ponerlos sobre la mesa, limpiar esas heridas y volverte a ser una nueva persona, ahí no solamente vas a tener paciencia, sino que tu vida va a empezar a cambiar, porque tus hábitos, tus acciones, tus pensamientos y tus relaciones van a cambiar, porque toda tu frecuencia energética se va a transformar. Así que te invito a que logres esto, a que hagas este trabajo tan difícil, el gran trabajo de sombra, y que tengas el valor de cambiar tu vida. Te espero en un próximo video. Si te gustó y pensás que le puede servir a alguien, compartilo con mucho amor. Si tenés un poquito más de gusto por este video, ponele un me gusta y suscríbete si quieres más lecturas, más coaching, más psicología. Nos vemos.